La aparición del anticristo es una verdad bíblica que ha sido disfrazada por mucho tiempo con engaño. Y este es uno de los temas bíblicos más intrigantes, la aparición del anticristo, que aparece en los evangelios y en las cartas del apóstol Juan. Y el mismo Jesús en Mateo nos presenta que habrían falsos cristos. La Biblia llama también a este movimiento el hombre de pecado, según el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, el hombre inicuo. Daniel lo presenta como el cuerno pequeño, y en Apocalipsis se identifica como la bestia que surge o que sube del mar. Y ese es el tema que nosotros vamos a tratar en el día de hoy en este podcast. Algunos piensan que se trata del mismo diablo y otros piensan que es un líder político mundial que aparecerá en el futuro para atacar al verdadero cristianismo. ¿Cuál de esas dos opiniones te parece más cuerda? Bueno, muchos se han preguntado cómo interpretar también el número 666, que es clave para identificar a este poder. En este video nosotros queremos distinguir entre la verdad bíblica y lo que son las especulaciones humanas. Vamos a tratar de descubrir la verdadera identidad de ese que corrompió el mensaje de Cristo. Y nosotros aprenderemos cómo evitar aquellos engaños de este personaje y cómo mantenernos fieles al único Salvador que es Cristo Jesús. ¿De dónde surgirá el anticristo? ¿Será de un aspecto religioso o un aspecto social? Leamos 2 de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La Biblia enseña que el anticristo surgiría desde adentro del movimiento cristiano, desde allí mismo, no desde afuera. Así que este poder sería reverenciado y exaltado por muchos cristianos, llegando a ocupar una posición central en lo que es la religión cristiana. ¿Por qué el apóstol Pablo lo presenta como que en sus tiempos se estaba generando este sistema? Porque en los tiempos del apóstol Pablo, los emperadores se adjudicaban un poder religioso. ¿A qué me refiero con un poder religioso? No fueron uno, ni fueron dos. Los emperadores, en la época en que los emperadores tenían todo el dominio del mundo, pero no solo del mundo social y político, como fueron en los tiempos de César, en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús se le dio la libertad a los judíos que adoraran a su Dios. Simplemente los judíos tenían que pagar los impuestos. Y miren, que le fue bastante duro al pueblo de Israel. Pero en los tiempos de Pablo, ya los emperadores no se conformaban con recibir el dinero del pueblo, especialmente del pueblo judío, sino que comenzaron a llamarse Dios. Comenzaron a llamarse los emperadores el centro de todo culto. Y se prohibió adorar a otra deidad, a otro Dios, incluyendo a los judíos, adorar a su Dios, el Dios de Israel. ¿Cómo lo describe Apocalipsis? Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos, 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres. En la profecía bíblica, las bestias representan poderes políticos o poderes político-religiosos. Estos poderes persiguen al pueblo de Dios
Y esta bestia que vemos en Apocalipsis es el mismo poder del cual el profeta Daniel habló en el capítulo 7, versículo 8 y versículo 25, también en el capítulo 8, versículos 23 y 25. Este poder tendría autoridad por 1260 años, que son 42 meses proféticos. Y era para perseguir, blasfemar contra Dios, dominar a naciones enteras, según Apocalipsis 13:5 y versículo hasta el 8. Históricamente, el único poder que surgió dentro del cristianismo y que persiguió a los fieles por más de 1200 años, o 1260 años exacto, fue la Iglesia romana, que heredó del Imperio Romano. La Iglesia surgió en este imperio. Ahora, ¿cuál sería el tiempo? Según lo presenta el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 5 y el 7, dice que se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este periodo de 42 meses equivale a 1260 días proféticos o 1260 años literales. Tanto Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 6, confirma esta fecha. Entonces, en el año 538 después de Cristo, vemos que Justiniano otorgó todo poder al obispo de Roma, un poder legal para perseguir a los cristianos, que eran disidentes según ellos. Pero ese poder terminó en el 1798, cuando el general Berthier tomó preso al Papa Pío VI. Además de perseguir, este poder, esta bestia, haría algo más. Apocalipsis 13, 5 y 6 nos dicen que este poder hablaría blasfemia contra Dios, usurpando prerrogativas que solo pertenecen a Dios. Por ejemplo, el pretender perdonar pecados, algo que solo corresponde a Dios. En Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro habla de que solo Dios perdona el pecado. Además, también de llamarse Santo Padre. Es una prohibición que tiene el Señor Jesús en Mateo 23:9. No llames a nadie Padre aquí en la tierra. También se proclama cabeza de la iglesia, cosa que el apóstol Pablo indica claramente en la carta a los Efesios, el capítulo 5, versículo 23, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pablo por eso llama a este movimiento el hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4. Así que el anticristo es alguien que se pone en el lugar de Cristo. Simplemente. Existe un número que por mucho tiempo nos ha dado cálculos, el número 666. Este número debe entenderse en el contexto histórico y el contexto bíblico. En Babilonia, este número representaba la totalidad de las falsas deidades. Un dios menor equivale al número 6. Un dios mayor se le daba el número 60. Y el panteón completo era 600. Así que llega a simbolizar el 666 la exaltación del hombre en lugar de Dios. Juan aclara que es un número de hombre y representa este sistema que pretende establecer su autoridad por encima de la ley de Dios. Muchos se han olvidado de la ley de Dios en el Éxodo, el capítulo 20 y Deuteronomio, capítulo 5. Pero recuerden que en el 1798, el general francés Berthier arrestó al Papa Pío VI, infligiendo así una herida mortal. El Papa en ese momento perdió la supremacía política y fue sometido al control de los gobiernos civiles.
Ahora, pero también, eso fue en el 1798, una herida al poder político del Papa. Sin embargo, Apocalipsis 13:3 dice que esa herida sería sanada. En el Pacto de Letrán, en el 1929, el Vaticano fue reconocido una vez más, fue reconocido como un Estado soberano. Y desde entonces es reconocido por su gran influencia a nivel mundial. De acuerdo con la profecía, volverá a ser un actor clave en lo que es los asuntos globales, políticos y religiosos. Cuidado con adorar a esta bestia. Nos habla Apocalipsis 13:8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando dice todo el mundo, hace un aclarando de que no es todo el mundo, sino de todo el mundo aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. La pregunta es, ¿dónde está tu nombre escrito? ¿Será que te has ido tras la adoración de este poder? Los que adoran la bestia también adoran al dragón, que es Satanás, porque el dragón es quien pone a la bestia con su poder. Quien le da su poder es Satanás a la bestia, y nosotros adoramos a Satanás a través de esta bestia. Pero los que son fieles están escritos sus libros en el libro de la vida. Amigos queridos, no es nuestra intención decirle a usted que usted está en algún sistema, un sistema de falsa adoración o un sistema dominado por el diablo. No. Lo que estamos haciendo aquí es advertir que quienes adoran a esa bestia reciben su marca, sufrirán el juicio divino, pero nadie necesita recibir ese castigo. Todos los que permanezcan fieles a los mandamientos de Dios se sentarán con el Cordero al lado de él. El que venciere se sentarán al lado del Cordero, así como el Cordero venció, Jesucristo, y se sentó con su Padre. Todos los que permanezcan fieles a la palabra de Dios, a sus mandamientos, estarán salvos del último gran engaño. Todos nosotros somos llamados a ser hijos de Dios. El Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 9 al 16, Jesús dice que tiene hijos en muchos lugares, en muchas iglesias. Aunque Apocalipsis identifica un sistema religioso apóstata, Dios no condena a sus miembros fieles. Él llama a todos a salir de Babilonia. Él dice, salid de ella, pueblo mío. Y al unirse a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, serían recompensados en las bodas del Cordero.